nos desenvolvemos como personas, podemos comenzar a ser afectados por los comportamientos errados de otra persona. Tenemos que aprender a ser personas de paz, a llevar paz donde nosotros estamos, pero también tenemos que tener cuidado cómo eso está afectando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a acumular tensión por esas cosas que suceden a nuestros alrededores, de repente en la casa cuando llegamos podemos estallar. Podemos estallar y podemos entonces afectar a las personas que están, a nuestras familias que están en casa, a nuestro alrededor. Tenemos que tener cuidado con esto. Cuidado con la tensión que tú vas acumulando en el trabajo, cuidado con la tensión que vas acumulando por las deudas, porque de repente puede salir una manifestación de violencia sin habértelo propuesto y tu familia puede verse afectada por eso y de repente comienzas a convertirte en una persona no deseable para los que están contigo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: las personas se pueden adaptar a un sistema de violencia. Escúchame bien, pueden adaptarse a un sistema de violencia. Y pueden adaptarse por muchas razones. Y una de esas razones puede ser porque quizás la persona que está viendo la violencia manifestarse en su pareja, en su familiar, en su vecino, llega un momento que puede pensar que esa persona va a cambiar o puede sentirse culpable. Puede ser por muchísimas razones que se pueden adaptar. Y yo quiero decirte en esta mañana, uno de los peligros por los cuales nosotros vemos muchas muertes hoy en día es porque hay gente que en vez de trabajar la violencia o denunciar la violencia, se quedan en silencio creyendo que esa persona violenta va a cambiar por sí mismo. Tienes que tener cuidado con esto. Si se está manifestando algún tipo de violencia en tu casa, en tu familia o en tu vida, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda porque esto no desaparece por sí solo. La violencia puede irse manifestando, como ya dije, poco a poco. Y esto puede causar en la familia estragos, porque luego vienen las manifestaciones de algunas cosas que nosotros comenzamos a hacer para buscar salidas extras. Y de repente yo puedo terminar viendo una persona que era muy normal involucrada en el alcoholismo. Puedo verle, después de ser una persona muy estable, verla muy inestable en la calle, descuidando su familia, en muchos vicios que van destruyendo entonces y que se van sumando a lo que es entonces esa violencia. Como ya dije, hay causas que pueden traer la manifestación de esa violencia. Quizás en el caso tuyo son las drogas, es el alcoholismo lo que está causando esa violencia. Y el alcoholismo, por ejemplo, puede ser falta de conciencia con los habitantes, con el autocontrol, no saber enfrentar situaciones. Hay personas que cuando se ven bajo presión no saben cómo trabajarla, no saben cómo trabajar esa presión y entonces recurren al alcohol. Recurren al alcohol para poder sentirse bien por un momento, para poder sentirse que están relajados por un momento, por no saber enfrentar las situaciones. Pero otra manifestación puede ser porque simplemente no controla los impulsos. Cuando en este caso, los esposos, en el caso de los matrimonios, cuando ellos no son funcionales, es otro aspecto que también genera la violencia. Puede ser por falta de comprensión y puede ser por adicción, que es un enemigo horrible del hombre. Las adicciones son dañinas. Cuando nosotros causamos o nos encauzamos en ciertas adicciones, vamos entonces a comenzar a descuidar las áreas que tenemos que cuidar y de repente vamos a comenzar a ser personas aisladas, vamos a comenzar a ser personas solitarias, vamos a comenzar a ser personas silenciosas. ¿Por qué? Porque esas adicciones nos van alejando poco a poco de la realidad y nos vamos sumergiendo poco a poco en lo que es un mundo totalmente diferente al que nos rodea. Consecuencia, primera carta de Pedro 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Las consecuencias es el pecado. La consecuencia es la autodestrucción. Y tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Las consecuencias de estas adicciones
pueden ser enfermedades en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántas personas hoy en día están enfermas? Y no necesariamente porque la salud se ve afectada por algún virus o por algo que tiene que ver con la naturaleza. Muchas veces estas enfermedades son precisamente por esos círculos patológicos, esos círculos de violencia que van generando estrés en la persona, que van generando presión en la persona, que van generando esa desesperación en las personas, y el cuerpo comienza a manifestar ese estrés a través de ciertas enfermedades que de alguna manera van alertando al individuo de que algo no está bien. Tenemos que buscar la manera, si ya estamos viviendo las consecuencias de lo que es la violencia y estamos viendo que hay enfermedades que están apareciendo que antes no estaban, pero que esa violencia también está generando, quizás ya no es simplemente la voz que se escucha con violencia, sino que ahora también hay golpes que se están manifestando. Hay que comenzar a actuar, porque ya ese es un punto donde no debió de llegar. Recuerden que les dije hace un momento, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros dejamos de trabajar y de esas alertas no hacerles caso, ya en este punto donde ya pasamos de la boca a los golpes, ya es bastante lejos. Los homicidios que nosotros tenemos hoy en día acá en República Dominicana, los feminicidios, tantas lecciones graves, mujeres embarazadas que dan a luz bebés con problemas, son precisamente fruto de esos enemigos del hombre que se manifiestan en su vida. Recuerden que le dije hace un momento, el texto menciona al padre, a la madre, al hijo, a la suegra. Pues miren, el problema es que para ellos ponerse en contra unos con otros, tiene que haber una manifestación primero, ya sea de violencia, de desigualdad, por cosas que se van dando entre las familias, que no se le ponen asunto cuando deben de ponérsele. Entonces, esas manifestaciones negativas que se van dando no vienen simplemente porque sí, es porque hay cosas que van alimentando el comportamiento extremo en las personas. Y como yo mencioné, algunas de esas cosas pueden ser, pueden ser precisamente las adicciones, pueden ser precisamente la falta de comprensión, pueden ser precisamente el no controlar los impulsos. O sea, hay muchísimos de estos enemigos que nosotros tenemos que trabajarlos, porque una persona impulsiva no sabe escuchar, actúa en un momento dado por emoción, actúa por impulso. Y nosotros tenemos que comenzar a controlar este tipo de manifestaciones. Por eso, hermanos y amigos, hay mucha violencia en los hogares, porque es que no sabemos controlar. Y eso mismo se traduce en nuestro diario vivir. Usted sabe las personas que, como yo decía al principio, vemos en las calles, que porque alguien les rozó, le pasó cerca a su vehículo, de repente en vez de seguir o de qué sé yo, pedir que las personas tengan un poco más de cuidado, nos volvemos agresivos, y el impulso en el momento es simplemente decirle 2 o 3 cosas a esa persona, que quizás no sabemos con los problemas que va, no sabemos con la presión que lleva. Tenemos que aprender a controlar los impulsos. Ese es uno de los grandes enemigos que nos hacen discutir, pelear en casa con las personas que nosotros amamos. Yo quiero que tú hagas una reflexión esta mañana. Y esa reflexión tiene que ir en torno a eso. ¿Son personas que tú amas y personas que te aman? ¿Cómo podemos nosotros a una persona que amamos maltratarla? ¿Cómo podemos nosotros a gente que nos ama odiarlos? Vamos a reflexionar en cómo nuestras emociones están controlando nuestras vidas, nuestro entorno familiar, cómo eso está controlando el amor que debe de manifestarse en nosotros. Y ya no es amor, sino que ahora es ira, ahora es falta de fe, ahora es falta de comprensión. Vamos a luchar en contra de esos enemigos que se levantan para que la unidad familiar no sea un hecho con nosotros. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús para que ese tipo de manifestaciones comience a ser cada vez menos una realidad entre las familias. Vamos a hablar amor, vamos a hablar comprensión, vamos a buscar la manera de sacar a flote
nuestras familias, de sacar a flote aquellas cosas, aquellos sueños que nosotros buscamos la manera de tener en algún día, en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas. Yo quiero en esta mañana apelar no solamente a tu corazón o a tu conciencia, sino a tu espíritu. Vamos a darle cabida a la palabra de Dios. En un momento, al regresar, vamos a hablar acerca de lo que son factores de riesgo o las causas en este tema de los enemigos del hombre.